Dragon Ball Z fue un antes y un después en la historia del anime. El clásico Dragon Ball ya era popular, pero la llegada de Z cambió el panorama completamente. Eso lo sabemos. Y obviamente una franquicia tan pero tan rentable sería estrujada a más no poder en sus mejores años. Y una de las formas más típicas de seguir fomentando el consumo de un anime popular en ofrecer contenido por fuera de la obra original es muchas veces hacer películas. O por lo menos en el pasado era mucho más común. Hoy sigue siendo una buena fuente de producciones, pero realmente en el pasado se abusaba de esto, jugando con el factor de que tener el nombre Dragon Ball Z aseguraba un éxito total por más que las producciones no fueran excelentes o estén muy lejos de la obra original. En el caso de Dragon Ball Z, sus películas lograron obtener una propia lógica de identidad, una identidad que muchos han absorbido como si fuera el verdadero Dragon Ball o la esencia real de la obra, pero en realidad se tendría que decir que es el Dragon Ball Z de Toei Animation, un Dragon Ball Z 1000 veces más serio, 100% centrado en las peleas y con personajes con personalidades mucho más marcadas y modificadas para funcionar mejor en estas películas, las cuales la gran mayoría tienen premisas simples, funcionales a estas producciones que en el caso de Dragon Ball Z solo duraban 50 minutos o menos y que se sostenían por estructuras más o menos parecidas. Entre ellos estaba un villano principal, sus secuaces, la siempre cercanía con las sagas que se emitían en esos momentos, por eso hay villanos Saiyajin, Namekusein y obvio el hermano de Freezer. Pocas se salen de este molde y muchas han podido hacer un trabajo aceptable, otras han explotado este sistema y gracias a sus entretenidas luchas, momentos épicos o antagonistas bien planteados se han vuelto clásicos, pero otras han hecho lo mínimo, sin ningún aporte que interese y hasta aburriendo la gran mayoría de la película, teniendo ínfimos momentos rescatables. Por eso me tomé el tiempo de ver las 13 películas de la época más importante de Dragon Ball Z y hoy traeré un top de la peor a la mejor. Obviamente aclaro que es completamente una opinión mía luego de ver y analizar las películas, tratando de alejarme de la nostalgia y siendo lo más crudo con el contenido, y toda opinión diferente es bienvenida en la caja de comentarios. Y otra cosa es que no hablaremos de la batalla de los dioses y la resurrección de Freezer, ya que a pesar de estar dentro de Dragon Ball Z, ya pertenece a otro tipo de estructura y época de hacer películas y contar historias en la franquicia, así que solo tomaremos la época de films de los 90. Aclarado todo eso, comencemos con este candente top. La segunda película de Dragon Ball Z, en mi percepción, es la peor película de toda la franquicia. Un verdadero bodrio que tiene una premisa débil e insulsa, además de un villano muy anclado en la época de Dragon Ball que no funciona por cómo había cambiado la obra. La premisa de Willow como un científico que busca un cuerpo perfecto no termina de convencer, además de que su cuerpo robótico parece 1000 veces más resistente que un cuerpo humano, por más fuerte que sea, así que su objetivo pierde sentido rápidamente. Poco carisma en las peleas, en la creación de personajes, hasta el pequeño momento de pelea entre Goku y Piccolo se siente sin emoción. Por ahí lo único bueno es el Kaioken, que siempre que lo vemos demuestra que es una técnica que tenía mucho más potencial y se ha utilizado muy mal, y aquí aunque interesa verla, tiene poco espacio dentro de la pelea. Y hablando de peleas, lo que vemos en combate frente a Willow es muy pero muy poco, hasta el momento que Goku usa una de sus técnicas mortales en películas favoritas, que es la Genki Dama. Sabemos que si no es el sol, la Genki Dama destruye a los villanos en esta época. Pero nuevamente es tan poco el espacio de pelea final hasta el uso de la Genki Dama que la verdad hace perder el sentido a todo el clímax, lo vuelve aburrido y sin tensión. La sensación que el diseño y la fuerza misma de Willow nunca son un riesgo absolutamente real para los protagonistas. Casi nada de lo que pasa despierta un interés real, además que en esta época no sé por qué razón le dan a Gohan momentos musicales, algo totalmente de la nada y que aparecería en las 3 primeras películas. Un despropósito hecho solamente para vender con una franquicia que estaba cada vez más en mira de todos. Una época donde las películas de la franquicia todavía estaban encontrando su estructura básica y como vemos fallaban bastante. Yo sé que en este punto va a venir el primer tema de discusión cruzada. Sé que muchos aman a este personaje y hasta lo quieren como un personaje canon.
Pero la realidad que la primera película de Cooler es recordada solo por sus minutos finales, el fanservice fuertísimo del Super Saiyajin y el pequeño lapso de pelea con Cooler. Además de matarlo con el clásico Sol, ofrece en los recuerdos de los fanáticos mucho más de lo que realmente nos da la película, la cual la mayoría del tiempo se trata de todos escondiéndose y escapando hasta que se recupere Goku. Solo pequeños momentos de pelea donde se luce mucho más Piccolo, Gohan con el Gran Dragón, el por lejos peor personaje de toda la franquicia, un Cooler apático que no aparece motivado con nada, no se sabe si quiere vengar a Freezer, si quiere conquistar el planeta o quiere enfrentar a Goku. Parece que lo que hace es aparecer para que todos recordemos a Freezer, además de lo desequilibrada que es la pelea con Goku, el cual no tiene chance cuando Cooler se transforma, pero ni bien el Super Saiyajin le pasa el trapo completamente, ni un poco de equilibrio. Además de que la transformación en Super Saiyajin es rarísima, es como si Goku no supiera cómo transformarse, como si no controlara la transformación. Todo armado para un fanservice de 5 minutos con este nuevo juguete que era el Goku rubio para Toei, algo que repetiría en otras películas, pero un poquito mejor que aquí. Realmente entiendo muy poco el cariño por esta película y más que nada por el personaje de Cooler, un personaje sin carisma que venía de reciclaje de Freezer. Realmente la nostalgia logra milagros y con esta película lo hizo increíblemente, pero perdón, es realmente aburrida. La mancha absoluta del icónico Broly claramente es su tercera película. Imposible que no esté en estos puestos tan bajos, ya que prostituyeron al personaje. Lo llevaron a un punto tan olvidable que ni siquiera sería Broly. Es esta masa amorfa con la que pelean nuestros protagonistas, por lejos el peor diseño de antagonista de todas las películas de Dragon Ball Z. Esta película solo se mantiene y crea un pequeño interés por el concepto de historia por fuera de Broly y por nuestro elenco de protagonistas. Un Goten y Trunks mucho más serios en pelea mantienen muy bien la acción, sumando a 18 y Krillin realmente logran sostener la pelea con este bicho que supuestamente es Broly. Así como la premisa es obviamente tonta y total de comedia y más si se centra en Mr. Satan, pero justamente eso ayuda a cambiar un poco todo y hasta que no aparece Broly realmente funciona como algo diferente. Y si en vez de meter forzadamente a Broly en esto nos hubieran ofrecido un nuevo personaje antagonista nacido de estos bioguerreros, hubiera sido mucho más decente y no hubiera sido marcada dentro de las peores películas y una forma de destruir la popularidad y el legado de Broly. El único que en esa época tuvo 3 películas, realmente innecesario. Vender de más un producto que funcionó llega al punto de no saber qué hacer con él y lamentablemente terminó así, con un monstruo derrotado por el agua. Una lástima al final del Broly de esa época y una forma de manchar a un personaje realmente icónico. A diferencia de la primera película de Cooler, esta por lo menos tiene una mejor trama y el combate justamente frente a este antagonista, en este caso transformado en Mecha Cooler, otro reciclaje de Freezer, es mucho más interesante que en la primera película. Las complicaciones que ofrece la estrella Bighet es un buen concepto para los problemas de nuestros protagonistas, muy al estilo del árbol sagrado de la película de Turles, pero que funciona bien y le da un giro más carismático al apático Cooler, sumando a Vegeta en la lucha, que aunque entra con su patada épica, sufre su primera humillación, algo que será típico en estas películas, pero uniéndose a Goku ofrecen buenos momentos, más que nada esa épica situación cuando aparecen los cientos de Coolers, mostrando la derrota total de nuestros queridos Saiyajin. Hasta ahí la cosa estaba bien, pero nuevamente el problema destapa lo que es Cooler, el que arruina la estrella Bighet al revelar en la cara a nuestros protagonistas que más de su energía destruiría todo, teniendo que pelear con un cuerpo hecho de cables sin ninguna gracia, siendo vencido con un poder algo raro de Goku pero funcional en la trama, tirando a la basura lo imponente que era la estrella y por fin destruyendo a Cooler. Un final altamente anticlimático y un bajón de interés en una película que se apaga en su mejor momento. Realmente con estas dos películas me termina de dejar claro que Cooler es un personaje preso de la nostalgia y que espero que nunca veamos otra vez en el mundo de Dragon Ball. La primera película bajo la franquicia Dragon Ball Z marca un debut decente para este film. Claramente la película de Garlic Jr. es lo mejor del personaje, mucho mejor que su saga de relleno. Se plantea bien su motivación, su anclaje con el pasado de la obra. Garlic se planta como un buen villano, secuaces más llevados para la comedia pero que en pelea entretienen. Usar un secuestro a Gohan es agarrarse mucho de lo de Raditz, hasta cuando Gohan se enoja, pero nos deja ver un Gohan borracho y con su primer momento musical. Hasta una
una versión beta del odiable Gran Dragón. Siempre ver al Goku transicional de Dragon Ball es interesante, hasta mostrando la rivalidad que todavía tenía con Piccolo, y poniendo a Kami-sama a pelear y tener un rol protagónico casi por última vez. Realmente todo esto construye una película que es llevadera, no algo totalmente llegador, pero que usa bien sus cartas, aunque nuevamente el final rompe todo. Un Garlic inmortal termina derrotándose casi él solo, con ese vórtice dimensional que crea para acabar con los demás. Termina cayendo él dentro de su misma técnica, quedando encerrado. Obvio que ayudan Gohan y su enojo, pero convenientemente usa una técnica así en vez de asesinar con paciencia a los demás. Total, es inmortal. Un final pobre para una película que es pasable, pero no está ni cerca de los clásicos de esta época. El reciclaje y fanservice a full en esta película, androides nuevos y el estelar para los 3 Super Saiyajin de la época. Aunque los androides que aparecen no son ni la mitad de interesantes que los androides originales, lo que mantiene entretenida casi desde el inicio a la película es que el 90% de la misma es pura pelea. Solo al principio está el momento distendido cuando están de compras y luego todo pelea, la cual realmente es entretenida. Un poco tonto que Goku, Vegeta y Trunks tarden tanto en transformarse al punto de que los golpean bastante. La epicidad está en los 3 Super Saiyajins al mismo tiempo, pero realmente estiraron de más ese momento. Pero así todo, esa primera parte realmente se siente fluida y con momentos de acción que valen la pena. Básicamente lo que venimos a ver en estas películas. Pero todo se rompe con la fusión de los androides. El diseño del androide 13 fusionado es realmente feo, tanto en cuerpo como el color. Un cambio rarísimo, además de volverse directamente un monstruo sin razonamiento. Sumado a que la pelea interesante muere acá, la película se tratará solo de ver cómo amasijan a los guerreros Z hasta que aparece la salvadora Genkidama, con la icónica creatividad de Goku absorbiéndola con el Super Saiyajin. Ilógico, sin sentido, por supuesto. Épico por todos lados, y como vimos, lo importante es la epicidad a la máxima potencia, y esa escena realmente es espectacular. Después es una piña y para casa, pero esta cara de Goku lo vale. Película entretenida, full peleas, pero que rompe sus mejores cosas para el final, aunque el cierre épico la salva bastante de terminar de caer en un post anticlimático, algo que le pasó a las anteriores películas. No es de las más recordadas, pero es una síntesis de lo que todos recuerdan de las películas de Dragon Ball Z. Bojack fue la excusa para ofrecernos el fanservice de Gohan Super Saiyajin 2, pero aquí, a diferencia de la película de Cooler, tiene un armado mucho más entretenido, ya que plantear esa reversión del torneo de las artes marciales sorprende ni bien lo empezamos a ver. Ver a todos peleando es entretenido y hasta ofrece momentos de comedia, aunque se abusa con la comedia de Mr. Satan, el cual en la película exageran al personaje y lo hacen una molestia en todos momentos, dándole más escenas cómicas de las que debería. Pero esa primera parte está muy bien. Además se nota la gran calidad en animación que comenzaba a tener estas películas. Gracias a eso tuvimos al Trunks más fachero de la historia. Imposible no enamorarse de ese pelilargo musculoso, un dios en la tierra. Pero bueno, volviendo a la película en sí, toda esa primera parte dinámica se rompe un poco cuando aparece Bojack y sus secuaces, que a pesar de que le dan una justificación a su aparición, no se explica por qué está en la Tierra, por qué eligió ese planeta, cómo nadie se dio cuenta que estaban ahí, poca consistencia en los villanos y su origen, aunque sus diseños no están mal y Bojack tiene su carisma. Aquí seguimos con la desequilibrio de Vegeta, que sigue de duelo por la muerte de Goku y luego aparece para que le ganen fácil como siempre. Bastante innecesario. Por lejos, el Gohan de esta película gana puntos, una seguidilla con la saga de Cell que muestra al personaje disfrutando la lucha y tomando el rol de personaje principal, pero rompen este buen desarrollo con la participación forzadísima de Goku golpeando a Bojack. Hubiera funcionado mejor si solo aparecía para hablarle al personaje, pero participar físicamente estando muerto deja un poco bajón a Gohan, aunque nuevamente la epicidad que viene después es innegable. La transformación de Gohan, la versión de la pelea con Cell y los Cell Jr. pero resumida en 5 minutos, aunque nuevamente se siente como un fanservice rápido para vender y listo, no deja de ser un momento clásico y creo que el más recordado de la película, así que eso nunca resta, aunque no salva una película que aunque tenía buenas ideas, siento que siempre se queda a medias, cerrando de manera fuerte, eso sí, algo en lo que si no fallan, salva la película y en esta vale completamente la pena.
Estamos en la saga de Freezer, pero como no se derrotó a Freezer, reciclemos a un Namekusei malvado. Ese es Slug, pero el personaje está bien definido y se siente como un guerrero formidable de esa raza, además de que viene con un plan muy bien planteado y que ejecuta desde el minuto 0, algo que ayuda a plantear el peligro y las desventajas a nuestros protagonistas desde el minuto 1. No hay tantos combates y el momento que aparece Goku, todos los secuaces de Log pasan a ser microobvios con el Goku de Toei que no tiene piedad con nadie, pero obviamente el momento más épico por lejos es la versión beta del Super Saiyajin. Bien instaurado este hype por una transformación que estaba al caer, mostrando un Goku super brutal, aunque lo pierde de manera ridícula, no deja de ser un momentazo, sumando a Piccolo y Gohan para el final, con el famoso silbido de Gohan, un momento de comedia icónico del principio de la película que se usa de buena manera para debilitar al rival, concluyendo con una buena referencia de Goku atravesando a Slug como en su momento con el Rey Piccolo, y terminando todo con la clásica y siempre mortífera Genkidama. Realmente una película que plantea rápidamente la premisa, le da su buena cuota de acción, un villano con diseño y origen que siempre va a interesar y una pelea final que aporta varias variantes y dura mucho más que en otras películas de la franquicia de esta época. Una de esas películas de Dragon Ball Z que cumple de manera muy efectiva las bases típicas de esta época y que deja un recuerdo muy bueno para el espectador, agarrando lo mejor de un momento brillante de la obra. A pesar de estar lejos de ser lo épica de la primera, usa bien la locura total y el poder de Broly. Toda la primera parte es lo más flojo, hasta innecesario. Lo único rescatable del comienzo es la excusa para despertar a Broly, nuevamente el trauma, esta vez con el Shorikedo de Goten. Reviven al monstruo, el cual pierde parte de su identidad y personalidad que lo hicieron tan icónico en esta época. Parece pelear en automático, diciendo Kakaroto a cada rato sin conciencia de nada. Encima en esta película, y a diferencia de la tercera de Broly, donde Goten y Trunks tuvieron la seriedad de la película, acá se juega mucho con la humillación a Broly. Su punto más bajo es obviamente que Trunks lo orina, momento triste y con realmente poca gracia. Igual lo peor es que aunque entienden el poder de Broly, nunca se toman en serio nada hasta que llega Gohan, el cual se lleva todos los aplausos. Viene a ofrecer lo mejor de la película. La pelea con Broly realmente es buena, tanto el enfrentamiento mano a mano como la inteligencia y estrategia de Gohan de entender que sigue siendo un monstruo y que lo principal no es medir fuerza sino destruirlo, llevando al buen plan de la lava. Muy bien pensado por el estilo y forma del personaje, aunque bueno, el momento de epicidad total sale a la luz nuevamente y la epicidad en las películas siempre viene de la mano con lo ilógico. En este caso obviamente la aparición mágica de Goku con un deseo a Shenlong que nadie pidió. No solo eso, sino que nadie lo llamó. Él se llamó solo y trajo a Goku un ratito. Consistencia en nada y la lógica se perdió, pero nuevamente es innegable el momentazo de Goku, Gohan y Goten haciendo el Kamehameha para vencer a Broly. Escena con calidad total, con la epicidad necesaria y con la vuelta de nuestro querido Sol para acabar con el amado Broly. Monstruo total pero sin nada de personalidad, lo cual le quita mucho poder en pantalla al personaje. Así y todo no deja de ser una película altamente disfrutable y que hizo funcionar de manera mucho más simple la iconicidad de Broly. En mi mirada, la primera gran película de Dragon Ball Z. Usa bien la estructura básica, un villano reciclado pero con un carisma desbordante. Es la personificación de los Saiyajin de esa época. Un poco innecesario que sea igual a Goku, pero en vez de restarle, en su época seguro que sumó para la intriga. Parecido a lo de Goku Black en la actualidad. El concepto del árbol sagrado le agrega un grano de apuro y gravedad a la situación. Más allá de tener que vencer a los enemigos, vas volviendo a la tierra a deteriorarse. Eso creo que le suma mucho más a la historia plantada y los objetivos de nuestros villanos, con secuaces genéricos que para mí debieron tener más tiempo en pantalla. Más acción de ellos contra los guerreros Z lo hubiera sumado a la película. En vez de eso tenemos la transformación en Osaru de Gohan que no va a ningún lado. Turles no logra nada con esto, solo perder tiempo en la película. Encima este film marca la primera aparición del nefasto Gran Dragón, que en un momento quiere pelear con Shenlong, un subnormal total que habla al estilo Scooby-Doo. ¿A alguien realmente le gusta este personaje? Yo de pequeño lo detesto.
A pesar de que Turles es interesante, nos muestra la perspectiva de cómo hubiera sido todo si Goku no se golpeaba la cabeza y se alejaba de sus recuerdos Saiyajin. La manera de vencerlo es rápida y sin mucha gracia, más que nada por no darnos nada de lucha fluida entre Goku y Turles. Nuestro antagonista se vuelve muy superior y Goku rápidamente recurre a su querida Genkidama, aunque debo admitir que el plano de película de vaqueros, duelo de lejano oeste, antes de tirar la Genkidama es una gran decisión, como también el ataque a Turles y el árbol sagrado. Pero no deja de ser una resolución fácil y rápida. Todos tenemos la creencia de que las películas de Dragon Ball son 100% pelea, pero a veces estas peleas tienen cero fluidez y acción interesante, y se roba más con la epicidad de clima que con algo armado consistentemente. Así todo, esta película es la base para la estructura funcional de estos films y vale la pena en muchos sentidos. Una buena historia con un gran villano y una resolución rápida pero satisfactoria para salvar el planeta. Una película verdaderamente recomendable. La última película de esta época es una de las mejores por lejos. Además de su calidad absoluta, por fin nos propone salir de la estructura básica de todas las películas de Dragon Ball Z y nos propone otra narrativa y trama. Esto gracias al estreno del juego Chrono Trigger, el cual tiene diseños de personajes por Toriyama. Así Toei quiso aprovechar esto y se creó un personaje muy de ese estilo, además de una trama que recuerda a las típicas aventuras RPG, pero muy bien anclado al mundo de Dragon Ball. Aunque no tenemos tantas peleas, sí las justas para mantener sobre todo el misterio, mucho más profundidad en su narrativa, la relación entre los personajes y obviamente el vínculo de Tapion y Trunks, de lo mejor de la película y dejando a Tapion como un gran personaje, el cual nos ofrecería una de las melodías más icónicas y clásicas de la franquicia. Y hasta el enemigo principal vale la pena. Hildegard propone una pelea muy interesante con todos los demás personajes. A pesar de ser un gigante, es realmente fluido, rápido y con muchas variantes para luchar, lo que permite el interés constante en cómo nuestros protagonistas podrán vencerlo, ofreciéndonos grandes momentos como el momento que Tapion le pide a Trunks que lo mate y obviamente el puño de dragón de Goku, la primera técnica original del personaje, aunque no es canónica, es de esos momentos que siempre te quedan, con una imagen final de Goku realmente imponente con su Super Saiyajin 3. Realmente supieron darle una buena profundidad y oscuridad a la película, manteniendo el misterio casi hasta el final, con una buena batalla final y un gran recuerdo de Tapion, creo que uno de los mejores personajes de las películas de Dragon Ball Z, dándole un origen otra vez ilógico pero interesante a la espada de Trunks. Realmente una forma de cerrar esa época de películas por todo lo alto. Yo entiendo que hoy en día el Broly actual tiene mejor desarrollo y todo lo que quieran, pero la iconicidad y la identidad como personaje del primer Broly, del Super Saiyajin legendario, es insuperable. Un monstruo total que personifica totalmente a los Saiyajins, despiadados, orgullosos, superiores y con un poder abrumador para humillar a todo el que se ponga enfrente. Además de eso, realmente la película no tiene momentos aburridos, desde el comienzo con el pic de comedia entre Goku y Milk. Estas interacciones entre los dos siempre fueron buenas en las películas anteriores, pero en esta llega a su clímax máximo con Goku en traje y teniendo que decir que le gustan la lectura y los deportes. Krillin cantando con la voz del gran Ricardo Silva. Y más allá de la comedia que está muy bien usada, Paragas es un muy buen villano, con una venganza clara y un plan realmente bien ejecutado. Obvio que la razón del trauma y poder de Broly con los Yorikoes de Goku es estúpido y poco desarrollado, pero queda muy en segundo plano cuando revela su identidad total y comienza la lucha con los demás, lo que nos da de las mejores frases de este monstruo despiadado. Kakaroto, tú serás el primero en morir, más vale que estés preparado, que soy un monstruo infernal. Te equivocas, soy el mismo demonio. Lo interesante es que a pesar del poder completamente superior de Broly, los guerreros Z ofrecen constante pelea y no se rinden fácil. A diferencia de otras peleas con monstruos así, nos dan mucha más interacción y justamente nos hacen ver hasta qué punto llega la salvajada que es Broly. Pero bueno, algo malo tenía que tener esta película y eso es por lejos Vegeta. No solo es humillado en pelea, sino que su orgullo de Saiyajin queda totalmente perdido. Realmente da vergüenza cómo se rinde tan fácil para luego pelear 2 segundos, perder y hacerse robar para darle el poder a Goku.
Flojísima participación y que en cierta forma casi logra el cometido de Paragas, que era hacer sufrir al hijo del rey Vegeta. Aunque bueno, Paragas muere de una forma brutal a manos de Broly. Otro momentazo. El final nuevamente camina en la epicidad de ser un momento rápido pero satisfactorio, con ese momento de poder ilimitado de Goku y la peña que destroza a Broly, utilizando bien en ese momento el trauma con Kakaroto. Realmente es un peliculón, de lo mejor de esa época de Dragon Ball Z por fuera de la obra original, y que crearon al personaje más icónico de las películas de la franquicia, un insuperable personaje, una leyenda imposible de olvidar por más desarrollo que haya en la actualidad. Innegablemente, si hay que elegir una, es esta. La Fusión es la primera película pensada íntegramente para el cine y con el presupuesto para el cine. La calidad es total y nuevamente el concepto de historia está muy bien planteado. Un buen equilibrio entre comedia y peleas, o sea, entretenimiento asegurado con el estilo de la saga de Majin Buu. Además de plantear los problemas que tiene el mundo de los muertos si pierde el control, es una buena manera de abarcar un mundo conocido superficialmente, trayendo un personaje estilo Majin Buu, pero hasta con la sensación que es mucho más creativo, dándonos una lucha muy variada con Goku, lucha que en casi todo momento nos regala situaciones para decir esto es cine, desde su creatividad, coreografía, calidad en animación, todo esto se mezcla para darnos una de las peleas en películas de la franquicia más espectaculares que hay. Al mismo tiempo, la situación más cómica que pasa en la Tierra es retratado también con su animación, una animación más caricaturesca, con referencias chistosas con los muertos, aparición de viejos conocidos y jugándosela toda con el enfrentamiento final entre Goten y Trunks directamente con los nazis. Decidieron arriesgarse, pero para mí suma grandes puntos. Eso distiende bastante para luego pasar a lo importante, la pelea de Goku, además de la aparición de Vegeta, sus conflictos luego de su muerte y el momento más esperado por todos y el fanservice total que es la fusión. Primero con la fallida que le aporta un buen toque de comedia. No está nada mal ese momento, la lucha ridícula vale la pena y no se estira de más, lo justo y necesario para así después cerrar con el clímax absoluto de la fusión. La primera aparición de Gogeta con ese diseño bellísimo y bueno, después son 5 minutos de placer y humillación para Janemba, regalándonos una linda despedida entre Goku y Vegeta. Realmente la premisa es simple pero funciona a las mil maravillas y sobre todo entretiene, nunca te aburrís con nada de lo que pasa, todo está muy bien equilibrado y como dije, la calidad de este film es de los mejores de la franquicia, una gran decisión de película que para mí es el mejor retrato de esta época de la obra, un híbrido hermoso que se tomó en serio ser una película y nos ofreció un clásico total y que todos debemos ver no una sino varias veces, mi favorita total de estas 13 películas. Y ahora los leo a ustedes. ¿Cuál es su top de películas favoritas de Dragon Ball Z? Los espero en los comentarios. Se despide Yotaro. Hasta un nuevo video.